En esta noche, mis hermanos, quiero pasar al portador de la palabra que hoy nos va a bendecir con el mensaje, al profeta Magdiel Lima. Así es, desde la República de Guatemala. Vamos a darle gloria al Señor. Un aplauso a Dios por la vida del siervo del Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Bienvenido a Colombia y a Sabana Larga. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Él es digno de gloria. Dios te bendiga. Él es digno de alabanza. Amén. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primeramente queremos darle gracias al Señor por el privilegio, por la oportunidad de estar en este lugar santo con los santos, ¿verdad que sí? No lo miro muy convencido. Amén. Y para mí es una bendición estar con ustedes, mis hermanos, y visitar esta nación, amén, tan bendita. No lo miro convencido. Abraham le dieron una promesa, porque Dios es un Dios de promesas. En ti serán benditas todas las naciones. Colombia es una de ellas. Amén. Amén. Gracias, pastor, por la oportunidad. Tu hermano Gleiner por hacer la conexión. Y siempre he dicho, mis hermanos, de los que están aquí, los que están permitiéndonos entrar a la intimidad de su casa, donde quiera que esté, cualquier lugar, país, nación, Dios no tiene casualidad sino propósitos. Bien decía el salmista David en el Salmo 138:8: y Jehová cumplirá su propósito. Dígale a su hermano que tiene a la par: si has venido aquí, no, bien ama a su hermano, ¿verdad? Dile: si has venido aquí es porque el Señor cumplirá su propósito en ti y en los tuyos. Amén. Así que, mis hermanos, para los que no me conocen, mi nombre es Magdiel Alexander Lima Altán, siervo de Jesucristo, llamado y apartado a predicar el bendito mensaje de salvación. Vengo de Ministerios Casa de Alabanza de Guatemala, la colonia El Mezquital, y profeta Ernesto Aldana, y la iglesia les manda un cordial saludo. Amén. También mi familia les manda un saludo. Amén. Así que, sin pérdida de tiempo, mi hermano, yo quiero que hagamos tres cosas. Amén. Número uno, abra su corazón. ¿Sí? ¿Sí? Y dos, que su espíritu se conecte con el Espíritu del Señor. Y número tres, que su alma reciba lo que Dios tiene para con usted. Y número cuatro, abra su Biblia. Sí trajo Biblia, ¿verdad? Si no, abra su laptop, porque hoy es todo moderno, ¿verdad? Si no, mañana vaya a vender su celular y compra una Biblia. Ahí sí ya no le gustó, ¿verdad? Amén, mis hermanos. Desde el momento que mi hermano Gleiner me confirmó que nuestro hermano pastor me cedió el tiempo para estar con ustedes, él le oraba a Dios que era lo que podía compartir o predicar o ministrar esta noche. Y el Señor me habló fuertemente a mi espíritu, y quiero hablarte hoy sobre caminando en la palabra profética. No lo miro muy convencido. Caminando en la palabra profética. Cuando Dios, mi hermano amado, desde la antigüedad hasta el día de hoy, todo lo que Dios hizo y habló por su palabra fue hecho, y así fue. Amén. Entonces, cuando Dios envía el tema, la palabra al hombre o a la mujer o a su pueblo, mi hermano amado, va a ser impresionante, va a ser extraordinario. Gracias, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué dice? La palabra del Señor. Cuando tú estás atento a la voz, a la palabra del Señor, y la entiendes y caminas, Dios va a ejecutar, mi hermano, su gloria, su poder y los milagros. Amén. Lo importante es estar atento. Amén. Esa era, mi hermano amado, la repetición de Dios para con el pueblo de Israel, que ellos estuvieran atentos a la voz, a su palabra,
para que la pusieran por obra y para que ellos caminaran, para que Dios hiciera lo demás. Amén. Entonces Dios en esta hora quiere hablarnos a nosotros y a los que están conectados, que entendamos y estemos atentos a esta palabra. Amén. Para caminar, para que la obedezcamos y Él va a hacer lo demás. Amén. Quiero que vayamos a segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 16 en adelante. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 16 en adelante. Estamos viendo o vamos a estudiar. Mi hermano sabe muy bien cómo caminó el apóstol Pedro. Al principio fue procesos y siguieron los procesos, pero ya caminó bajo la palabra del Señor. Y solo con los pasos que él daba, los milagros ocurrían. Amén. Porque lo más importante en la palabra es obedecer y ponerle atención. ¿Sí? Si tiene lapicero, vaya anotando. Jesús habló en San Juan 15:7 y dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pidan todo lo que quieran. Qué bueno pedir, pero lo más importante es permanecer. Muchos piden y no permanecen. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor así, en el nombre poderoso de Jesús: porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, oiga bien, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, oiga bien, oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. 19. Tenemos también, que dice, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga. ¿Dónde? ¿Dónde? En vuestros corazones. Padre que estás en el cielo y en todo lugar, digno de gloria, de honra, de alabanza, de poder y de majestad. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, para que seas tú enviando, Señor, esa palabra, Señor, de la gloria, como apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, que es la más segura, Señor, para estar atentos, Señor, para ser libres, limpios, purificados y santificados y protegidos de toda fuerza infernal, diabólica y satánica, para que tu gloria se manifieste, para que los cielos se abran a nuestro favor, para que hagan milagros, prodigios y señales para la gloria de tu nombre, Señor. Que esta palabra no regrese vacía, sino penetre hasta los tuétanos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dele palmas al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, este escenario o esta historia tan impresionante, extraordinaria. Un hombre, mi hermano amado, que vivió y experimentó. Le quiero hacer 3 preguntas. ¿Qué es mejor? Póngale atención. ¿Qué es mejor? ¿Oír, ver o vivir? ¿Ah? Ver, oír o vivir. ¿Ah? Vivir. ¿Ah? Pero para poder vivir se necesita una fe. Ayer hablaba en una iglesia sobre tu fe provocará milagros, pero estos son otros 20 pesos.
Entonces, vivir es lo más extraordinario. Amén. Caminar y vivir es lo más extraordinario que puede haber. Pero hay un reto, amén, de que Dios demanda que vivamos conforme a su palabra. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí el apóstol Pablo remata y dice: porque tenemos la palabra profética más segura, que bien estamos atentos para escucharla. Amén. Para que alumbre como una antorcha en medio de la oscuridad. Entonces, mi hermano amado, aquí qué impresionante, porque estos hombres vieron, oyeron y vivieron. Oír es mucha emoción, amén. Ver es mucha crítica, pero vivir es más extraordinario. Entonces, estos hombres pasaron varias etapas, amén. Porque a pesar de que iban caminando con Jesús, no entendían y no comprendían. Igual el pueblo de Israel, cuando Dios determinó enviarles la palabra a través de hombres de Dios, no entendían. La iglesia de Jesucristo hoy está igual. Entonces, mi hermano, quiero que empecemos a hablar. Quiero empezarles a hablar desde el principio, cuando Dios le habla a un hombre llamado Abraham. ¿Sí se recuerda? Se reconoce como el padre de la fe, y todos los que son de fe son hijos de Abraham. Pero el hombre, desde Génesis 12, cuando Dios lo llama, él obedeció a la voz, a la palabra. Es más, en la lista de los héroes de la fe, ahí aparece Abraham, porque él obedeció a la palabra profética sin saber a dónde iba. Amén. Dios, nuevamente, cuando el hombre atendió a ese llamado, a ese caminar, lo empieza a procesar. Porque cuando usted lee la historia de Abraham, empieza a ver una hambre terrible, pero más sin embargo se mantuvo y levantó un altar al Señor. Nuevamente él empieza a caminar con el Señor, y en el capítulo 13 había una discusión entre Lot y sus pastores con los de Abraham. Entonces Abraham usó la sabiduría y la prudencia y le dice: bueno, Lot, porque Abraham ya no dependía de él sino de Dios, de la palabra profética. Y le dice: bueno, si tú escoges para la izquierda, yo voy para la derecha. Si tú vas para la derecha, voy para la izquierda. Le dio el chance o la oportunidad para que empezara a caminar Lot, ¿sí? Y la Biblia dice que Lot alza su mirada, ¿se recuerda? Si no, anótelo y lo lee en su casa. El hombre empieza, mi hermano, del capítulo 13, verso 8 en adelante, el hombre empieza a ver las llanuras de Sodoma y todo eso. Él caminó, pero después le tocó a Abraham. No, mi hermano amado, con su intelecto, sino con la sabiduría y la palabra del Señor. Dios le dice: ahora, Abraham, ahora quiero que tú extiendas o mires hacia el oriente, al occidente. O sea, Abraham ya no dependía de él sino de Dios. Cuando sigue usted leyendo los demás capítulos, en el capítulo 15 de Génesis, dice la Biblia, oiga bien, que vino palabra del Señor a Abraham en visión. Si se recuerda, si no, anótate y lo lee en su casa. Vino palabra del Señor en visión. Y usted sabe que Dios le habla y le dice: bueno, quiero que salgas de tu tienda y quiero que cuentes una por una las estrellas. Creo que todavía estuviera contando a Abraham, pero Dios lo estaba probando. Dios tiene que probar nuestro corazón. De tal manera que Dios le dice: pues así va a ser su descendencia. Pero el hombre siempre quiere razonar, porque esta mente finita no le cabe la palabra o el poder o la gloria del Señor. Queremos cuestionar o racionar. La Biblia dice en Isaías 55:11 que toda palabra que sale de la boca del Señor no regresa vacía, sino hará lo que Él dice y será prosperada a la cual Él envió. Cuando usted lee la historia, le dice a Abraham: pues, ¿cómo que descendencia? En otras palabras, no me has dado prole y no me vas a dar a este esclavo Damaseno. Y Dios le dice: no va a ser así, vas a ser un hijo tuyo. Pero lo más impactante, después de esa conversación, en el verso 6 de Génesis 15:6 dice la Biblia que Abraham creyó al Señor.
Más adelante usted sabe la historia que Dios le cumple, amén, su palabra, porque Dios cumple. Le dio el baby, el peladito, dicen aquí, ¿verdad? En Guatemala se le dice patojo a los peladitos. En otros lados, otros. Pero pasó el tiempo, hubieron problemas con la otra mujer de Abraham llamada Agar. Y ya en el capítulo 22 usted sabe la historia que Dios estaba probando a Abraham pidiéndole a su Isaac. A veces hay que entregar el Isaac. Después de Isaac, él tiene dos mellizos, ¿se recuerda? ¿Sí? Uno llamado Esaú y el otro Jacob, ¿sí se recuerda? Pero ya la palabra profética de Dios venía a través de la madre de ellos, ¿sí o sí se recuerda? Ya venían en pleito, en problemas ellos, las dos naciones, las dos tribus. Y la Biblia nos relata que la mujer empieza a decir, bueno, ¿para qué quiero tanto pleito? Pero Dios, mi hermano amado, tenía un plan para Jacob, una promesa sin saber de él. Pero usted sabe el problema que se metió él con su hermano por robarle la primogenitura. Tuvo que huir, pero Dios lo visitó. Pero Dios le da 12 hijos, bueno 11, solo, bueno, perdón, 13, pero solo se cuentan 12, que son las 12 tribus, ¿sí se recuerda? Pero uno de ellos, Dios seguía con su promesa, su palabra, llamado José, ¿se recuerda? Él empieza a tener revelaciones o sueños. Y mi hermano amado, por no usar prudencia o ética o sabiduría, él se lo empieza a contar a sus hermanos. Y los hermanos lo aborrecían. Cada vez que les contaba mal, lo aborrecían. Aún sus padres, mi hermano, no le entendieron. Pero tú sabes que tuvo que pasar un proceso de años cuando lo vendieron. De ahí cuando se fue a la casa de Potifar. Después en la prisión. Hasta ahí empezó, mi hermano amado, a manifestar la madurez de este hombre y la administración en cuanto a los dones, a lo que Dios tenía preparado para él. Y Dios lo sacó victorioso a través de una revelación. Entonces en José, mi hermano amado, Dios empieza a terminar, a cumplir su palabra. Pero cuando usted lee la historia después de Génesis, en el capítulo 1 de Éxodo, dice la Biblia que la descendencia de Jacob entró a Egipto. Desde ahí se empieza a cumplir la palabra profética de Génesis 15 de Abraham, porque Dios le dijo que su descendencia iba a estar 400 años esclavizado, ¿sí se recuerda? Desde ahí se empieza a cumplir la palabra. Hay mucha gente, mi hermano amado, que por ejemplo yo me muevo en el área profética 100%, sea de la que el Señor me envíe, y a veces no se les cumple o se tarda, pero Dios siempre va a cumplir. Pero tú y yo tenemos que estar atentos y recibirlo y caminarlo en ellos. Abraham creyó y caminó en ellos. José le creyó al Señor y caminó. Pero cuando José murió, dice la Biblia que Faraón no conocía. Entonces empezó a esclavizar, a poner duras cargas a los hebreos, a los hijos de Israel, de tal manera que llegó al punto de matar a todo peladito que naciera. Y la Biblia nos relata que Dios usó a las parteras, ¿se recuerda? Si se recuerda todo Éxodo 1, del verso 14 en adelante, las usó y Dios las bendijo. Pero en el capítulo 2 dice la Biblia que había una tribu de Leví que tuvieron 3 hijos, Aarón, Miriam y Moisés. Pero el tercero era más bello, más hermoso, era Moisés. Pero no lo podían tener oculto porque Faraón ya había maquinado quitarle, porque sabía que de los niños, de la infancia, Dios saca la fuerza. De tal manera, cuando usted lee la historia, la Biblia dice que la hija de Faraón como que se fue a echar su chapuzón al río a bañarse y vio ahí al niño ahí, al peladito. Pero ella sabía que no podía reservarlo de igual, porque Faraón había determinado asesinar a todo niño. Pero ahí estaba Miriam, la hermana de Moisés, y le dijo: pues yo conozco una nodriza que la puede cuidar. Y a la misma madre Jocabed se la dieron, ¿se recuerda? Se lo dieron y ella lo crió. Un tiempo señalado vuelve otra vez con la hija de Faraón. Pero la Biblia dice que Moisés, ya desde el verso 10 de Éxodo 2, 10 en adelante, dice que Moisés ya había crecido y sintió en su corazón visitar a sus hermanos los hebreos. ¿Sí se recuerdan? Si no, anótenlo y lo leen en su casa.
Y dice la Biblia que él iba caminando, amén, porque Moisés ya tenía una palabra profética de parte de su mamá. Y él iba caminando con el deseo de ver a sus hermanos los hebreos. Y vio a un egipcio maltratando, insultando, dice la Biblia, a un hebreo. Y eso no le pareció bien. Y dice la Biblia que Moisés mató al egipcio. ¿Sí se recuerda? Qué velorio, ni qué cabo de año, ni qué nuevo. Y una vez a enterrarlo. Y se fue. Al día siguiente nuevamente él quería ir a ver a sus hermanos. Y vio a dos cristianos, a dos hebreos discutiendo, peleando. Y él quería tomar el control. Y siempre he dicho, iglesia, donde hay dos, aún sea matrimonio, sea líder, lo que sea, siempre va a haber un orgulloso y un humilde. Pero aquí no hay ese caro en Guatemala. Donde quiera que mire usted dos, siempre, pues no mira a su hermano, aquí no. Siempre va a haber un altivo, siempre. Porque cuesta ser humilde, ¿verdad que sí? Pero la palabra nos va a dar. Bueno, total de que uno de ellos le dice: ¿quién eres tú? Le empieza ahí como altivo. ¿Quién eres tú? ¿Quién te ha puesto por juez? O sea, le está profetizando, porque en parte hablamos y en parte profetizamos. ¿Quién te ha puesto? ¿Me quieres asesinar como le hiciste con el egipcio? Cuando Moisés oyó esas palabras de acusación, dijo: de veras que no hay nada oculto. No había ni Facebook ni WhatsApp como hoy en día, pero sí habían chismosos, ¿verdad? Y se fue mi hermano y agarró sus maletas y se fue para Barranquilla. Y ahí dice la Biblia que él iba, llegó a un cierto lugar. Y en ese cierto lugar vio a unas damas que estaban recogiendo el agua del pozo, pero unos pastores las estaban molestando. Y Moisés las defendió, dice la Biblia, ¿se recuerda? Eran hijas de Jetro. Y ellas llegaron pronto, y el padre e hijas han venido tan pronto. Oiga bien y ponga la atención. Ella le dice: es que un varón egipcio nos ayudó. Moisés podía tener las vestiduras de Egipto, pero el corazón lo tenía con una palabra profética. Y lo mandaron a llamar, ¿sí se recuerda? Y ahí pasaron la misa. Y una de ellas fue su esposa. Pero en ese entonces nos pasamos a la historia de los hebreos. Desde el verso 22, 23 de Éxodo 2, dice la Biblia que Faraón seguía oprimiendo al pueblo, pero el pueblo tenía una palabra profética que estaba a punto de activarse. Pero Dios tenía que usar a alguien. Entonces dice que el pueblo empezó a clamar, y ese clamor llegó al cielo. Y Dios se acordó de la palabra profética de Abraham, de Isaac y Jacob. Y la Biblia dice que en el capítulo 3 de Éxodo, Moisés andaba en el desierto pastoreando ovejas. Era algo profético. Y vio una zarza que no se apagaba, algo extraordinario, algo imposible. Pero el hombre se acerca, y antes de que él se acercara, la Biblia dice que Dios le habla: Moisés, Moisés. Y el hombre quizás espantado. El lugar donde está es el lugar santo. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus padres. Y la Biblia nos empieza a relatar que ahí viene Moisés y empieza a conversar con Dios. Dios le empieza a manifestar o a darle esta palabra profética en cuanto a la liberación de su pueblo. Pero tres cosas quería Dios con la palabra profética para el pueblo. Primero, que le hicieran fiesta. Amén. Segundo, que le ofrecieran. Y tercero, que le sirvieran al Señor. Eso es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel. Pero Moisés ahí: señores, que no me van a hacer caso. Entonces, cuando usted lee el capítulo 4, la Biblia nos relata que Dios le pregunta: bueno, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Sí se recuerda? Es una vara, pues lánzala. Y usted sabe la historia que se hizo culebra. Y el hombre huyendo, dice la Biblia, y Dios le dio la orden para que la tomara de una cola. ¿Sí se recuerda? Era imposible. Cuando Dios manda, todo tiene que obedecer. Y se vuelve normal. Entonces, si no te creen a esa, mete tu mano. ¿Se recuerda? Y le sacó leprosa. Y ni así podía entender esta palabra Moisés. Y Dios insistió. Y Moisés dice: Señor, usted sabe, como todo hombre quiere cuestionar a la palabra y al Señor: Señor, yo no sé hablar. Y Dios le dice: ¿quién
¿Quién hizo al mudo? ¿Quién hizo la boca? ¿No está tu hermano Aarón ahí, que puede ser tu boca, un profeta, y tú como Dios? Pero Moisés tuvo que obedecer. Ya desde el capítulo 5 usted sabe la historia, que él se presentaba ante Faraón. En el capítulo 10 se termina donde usted sabe que iban las plagas. En el capítulo 12 es donde ellos hacen la Pascua. Y en el capítulo 13 empiezan a caminar. ¿Sí se recuerda? Léalo en su casa. Ellos empiezan a caminar con esa palabra, a caminar. Pero desde que empezaron a caminar, solo murmuración hubieron, solo quejas. Cuando usted lee el capítulo 14, verso 10 al 15, Éxodo 14, 10 al 15, Dios le había dado la palabra para que ellos fueran libres. Pero dice en el verso 10 de Éxodo 14, 10, que cuando Faraón vio que el pueblo iba, dice la Biblia que los israelitas vieron, oiga bien, que Faraón venía tras ellos. Desde ese entonces les entró miedo y empezaron a gritar y a clamar, y después a quejarse con Moisés, diciéndole: no te dije que era mejor servirle a los egipcios, no te dijimos que era mejor estar allá, que era mejor los sepulcros, y una gran alegadera. Pero en el verso 13 de Éxodo 14, 13, Moisés con la palabra profética le dice: estar firmes, porque en Dios hay que estar firmes, porque van a ver la salvación de Jehová, porque a estos egipcios no los van a ver jamás. Jehová peleará por vosotros y vosotros está tranquilo. Pero en el verso 15 de Éxodo 14, Dios le dice a Moisés: ¿para qué me claman? Dile al pueblo que caminen, que marchen. En el capítulo 28 de Éxodo, Dios le habla a Moisés para que Moisés tomara a Aarón, si se recuerda, como levita, como sacerdote, para que él y su generación caminaran en el sacerdocio por la palabra del Señor. Si se recuerda, iba a estar el sacerdote, iba a estar Moisés y después Josué. Pero más adelante, cuando usted lee la historia, en Números 13, Dios le da una orden a Moisés, y Moisés tenía que enviar a 2 espías, si se recuerda, para que fueran a ver la tierra, si la tierra era estéril o fértil, si tenía frutos o no. Pero de los 12, solo 2 iban con una certeza, con una convicción, que era Josué y Caleb. Por eso en el capítulo 14, verso 24 de Números, Dios le dijo a Moisés: por cuanto mi siervo Caleb y Josué no tuvo un espíritu como los demás, yo le entregaré la tierra. Por eso cuando usted lee la historia de Josué 14:6, Caleb le pide a Josué lo que ellos habían conquistado, pero los demás se los tragó la tierra. Por eso la Biblia dice en Números capítulo 15, verso 30 al 31, en el verso 30 dice que toda persona soberbia ultraja al Señor. Es el verso 31 de Números 15: por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor, esa persona será cortada enteramente. Cuando usted lee la historia, mi hermano amado, de Números 27, 18 en adelante, Dios le habla a Moisés que él no iba a entrar a la tierra, ¿se recuerda? Entonces Dios le dijo: ahí está Josué. Moisés estaba preocupado. A veces nos preocupamos y Dios tiene el control de que quién iba a quedar en lugar de él. Dios le dice: ahí está, a mí está Josué, un hombre donde hay autoridad. Ponlo delante del sacerdote, delante de la congregación, y todo lo que él diga, eso se hará. Y solo lo presentó. Pero cuando murió Moisés, ya en Josué 1, Dios le habla directamente a Josué y le dice: Josué, mi siervo Moisés ha muerto, al quien tú servías. Ahora te toca a ti esta palabra profética, para que camines, para que la tomes y para que la repartas. Porque así como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te va a hacer frente. Solamente esfuérzate y sé valiente. Dios, cuando usted lee la historia, Dios le habló 3 veces a Josué que se esforzara y sea valiente. ¿Sí? Josué 1, versos 6, 7 y verso 9. Pero en el último versículo, si usted lo lee de Josué 1,
el pueblo le dijo que se esforzara. El hombre se esforzó. Por eso cuando usted lee la historia por Josué, oiga bien, ponga la atención, por cuanto Josué caminó con la palabra del Señor. Mire lo que dice Josué capítulo 21 verso 45. Este es impresionante, porque Dios es un Dios de promesa. Oiga bien, mire lo que la Biblia nos empieza a hablar o relatar, porque esto es impresionante. Mire lo que dice Josué capítulo 21 verso 43, le voy a leer. Dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. 44. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Oiga bien, ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Verso 45 de Números 21:45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo, diga conmigo, todo se cumplió. O sea, Dios cumple, ahora nos toca a nosotros cumplir. Usted lee de Deuteronomios capítulo 30 verso 8 en adelante. El Señor empieza a hablar al pueblo que ellos tenían que seguir caminando, pero obedeciendo a la palabra y cumplir la palabra. Y cuando usted lee todo ese relato, versos 10, 11, 12, 13, les empieza a hablar. Cuando usted lee esa historia, les dice: para que no digan que está lejos hasta el cielo y quién nos podrá enviar. Para que no digan que está al otro lado del mar, para que no diga quién la podrá dar y la podamos cumplir. En el verso 14 le dice: porque en la puerta de su corazón y de su boca está la palabra para cumplirla. O sea, Dios nos da la palabra, nosotros tenemos que cumplirla. Jesús dijo en Mateo 7:24, se recuerda: cualquiera pues que oyere estas palabras, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, tempestades y golpeó, pero no cayó. Pero la otra sí cayó. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurados los que leen y guardan y oyen estas palabras, porque el tiempo está cerca. Amén. Seguimos avanzando. Cuando usted sigue hablando la historia, se termina la historia de Josué, entra al escenario la historia de los jueces. Dios ponía un juez tras otro juez tras otro juez, y el pueblo siempre fallaba ante el Señor, y Dios levantaba a cada juez. Y después el Señor levanta a una mujer. ¿Quién se iba a imaginar que Dios iba a levantar a una mujer profetisa llamada Débora? ¿Se recuerda? Ella caminó y Dios le dio la victoria. Para seguir avanzando, cuando usted lee la historia del primer libro de Samuel capítulo 3, aún desde el capítulo 1, 2 y 3, la Biblia nos empieza a relatar que estaba un hombre llamado Elí y sus dos hijos ejerciendo el ministerio sacerdotal, pero estaba decayendo ahí por los pecados, por las fallas, y él no estorbaba a sus hijos. Pero había un joven llamado Samuel, que dice la Biblia del verso 18 en adelante, el primer libro de Samuel 2, que él iba creciendo delante del Señor y era acepto delante del Señor. Ahí llegó un profeta a darle una palabra a Elí con advertencia. Pero en el capítulo 3 del primer libro de Samuel, la Biblia nos empieza a relatar que este joven Samuel ministraba en presencia del templo del Señor. Dice la Biblia que Elí estaba viejo, sus ojos estaban cargados ya a causa de la edad. Pero dice la Biblia, mire qué impresionante en ese entonces, dice que ya no había visión y la palabra estaba escaseando. Y antes que la lámpara de Dios se apagara, Dios llamó a Samuel, porque había sido una orden de parte del Señor en Éxodo 27:20, que la lámpara tenía que estar encendida continuamente. La lámpara, la presencia. Por eso el salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya.
Desde ese entonces Dios llama a Samuel, ¿se recuerda? Viene el primer llamado y Samuel corría hacia donde estaba Elí. Y Elí, mi hermano amado, le decía: muchacho, vete a dormir porque no te estoy llamando. Nuevamente el segundo llamado, y dice la Biblia que Samuel corre a donde Elí. Elí le dice: muchacho, vete a dormir, no te estoy llamando. Por lo tercero, la Biblia dice que Elí entendió que Dios estaba llamando al muchacho. Pero ¿qué es lo que estaba pasando en ese entonces? Del verso 7 en adelante, primer libro de Samuel 3. Número 1, Samuel no conocía a Dios. ¿Cómo está eso? Él ministraba y no conocía a Dios. Número 2, dice que la palabra no se le había revelado. ¿Cómo está eso? Si él estaba en la cuna y después creció ahí y no conocía la palabra del Señor. Yo le pongo salsa a los tacos. Tercero, no había aprendido a escuchar la voz del Señor. Mucha gente igual está así. Hoy cuando estaba esa alabanza que Samuel y que no sé qué, gloria a Dios, decía, pero hay gente que está en la iglesia y no ha aprendido a conocer al Señor. Por eso cuando Jesús habla sobre el sembrador, ¿se recuerda? De Mateo 13, ¿sí se recuerda? O Lucas 8, él habla sobre el sembrador que da la palabra. Pero hay 4 clases de semilla o de tierra o de decisión. El primero está junto al camino, el enemigo se la roba. El otro está en pedregales, mi hermano, y se va por un problema. El tercero estaba en espinos, se ahoga. Pero el cuarto da fruto al 100, al 30, al 60. En otras palabras, caminó al 100, al 30 y al 60. Entonces, cuando usted lee la historia, dice la Biblia que Elí, cuando entendió que Dios estaba amando al muchacho, Elí le dice: cuando oiga, solo di habla porque tu siervo oye. Le faltaba el discipulado a Samuel. Y nuevamente Dios se pone en pie: Samuel, 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 como otras veces. Y Samuel dice: habla porque tu siervo oye. Desde ese momento vino la palabra profética a Samuel. Y dice la Biblia que Samuel, en el verso 15 del primer libro de Samuel 3, él tenía miedo de descubrirle la palabra profética a Elí, la visión, la revelación, y se la tuvo que sacar a la fuerza a Elí. Y más impactante cuando usted lee el verso 18, el primer libro de Samuel 3, que cada palabra que daba Samuel no caía en tierra, se cumplía. Dice la Biblia que el pueblo sabía que Samuel era un fiel profeta. Dice la Biblia que Dios estaba con Samuel y lo visitaba. Y el hombre siguió caminando bajo la palabra del Señor. Pero en el capítulo 8 del primer libro de Samuel, los ancianos llaman a Samuel y le dicen: Samuel, tú ya estás viejito, ya nanay, ya no, ya estás muy grande, avanzado, y necesitamos un rey. Bonito escoger por su propia cuenta, ¿verdad? Necesitamos un rey que nos gobierne. Eso le pesó en su corazón a Samuel. Y la Biblia dice que Dios le dice a Samuel: Samuel, lo que a Dios le parezca, porque no es a ti al que están despreciando, es a mí. Samuel hizo conforme a lo que Dios les dijo. En el capítulo 9 del primer libro de Samuel, la Biblia nos relata que empiezan a describir al príncipe que iba a quedar de Israel, llamado Saúl. Él era hermoso y sobrepasaba el hombro de los demás. En ese entonces se le habían perdido las armas al padre y lo manda a buscar, dice la Biblia, ¿se recuerda? Y en esa búsqueda ya estaba desesperado Saúl porque no aparecían. Pero había un criado, un escudero que andaba con Saúl, y le dice: vamos a hacer algo. Aquí hay un vidente, así se le llamaban los profetas. Hay un vidente que todo lo que él dice así es. Y el otro: vamos. Lo más impresionante es que todas las 12 tribus sabían y tenían que saber que había palabra profética ahí. Y Saúl no sabía, no estaba entendido ni nada, estaba alejado de todo. Y ellos tomaron unos presentes porque se honraban a los hombres de Dios en ese entonces. Y en ese caminar dicen que encontraron a unas doncellas y preguntan: ¿dónde está el vidente, el profeta? En tal lugar. Y en ese entonces dice la Biblia, desde el verso 14, primer libro de Samuel 9, 14, 15 en adelante, Dios le empieza a revelar a Samuel al hombre que tenía que ungir. Dios, como una video, una foto, se la mostró con todo.
Y en ese momento se atraviesa Saúl y pregunta: ¿han visto al vidente? Y Samuel sencillamente dice: aquí está. Ven, y usted sabe toda la historia donde él le prepara o manda a prepararle un buen banquete a Saúl y lo sienta en su mesa. Y le dice: mañana te despediré o te despacharé, pero se te dirá todo lo que sea acerca de ti. En el capítulo 10 del primer libro de Samuel, la Biblia nos relata de que Samuel toma una redoma y le dice a Saúl: bueno, dile a tu criado que se adelante, porque este asunto es entre Dios, tú y yo. Y lo unge. Después de ungirlo, le da 3 profecías. La primera le dice: vas a encontrar 2 hombres y te dirán: las armas de tu padre ya fueron encontradas. Pero más adelante vas a encontrar 3 hombres. Uno va a tener cabrito, otro torta y otro vino. Pero más adelante vas a encontrar una escuela, aleluya, de profetas, una compañía de profetas. Y el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te va a mudar a otro hombre. Todo eso se cumplió al pie de la letra, sí o sí. Pero cuando usted leía el capítulo 11, 12, iba bien Saúl. Pero desde el capítulo 13, 14 ya iba decayendo, porque dejó de caminar en la palabra profética. En el capítulo 15 fue su desastre en Saúl. Dios le da una palabra a través de Samuel: mira que Jehová te ha puesto. Dios le dio una orden que él tenía que exterminar al rey y a todo. En otras palabras, que no tuviera misericordia. Saúl no hizo caso, no obedeció a esa palabra. En el verso 10 del primer libro de Samuel 15:10 viene palabra del Señor y le dice: me pesa haber puesto a Saúl por rey, por cuanto menospreció mi palabra, yo lo desecho. Usted sabe toda la historia. Y todavía Saúl, algo hipócrita, llega donde Samuel. Samuel lo exhortó y de una vez se lo declaró que Dios le había cortado. Pero en el capítulo 16 del primer libro de Samuel, dice la Biblia que Samuel había pasado llorando toda la noche por Saúl. Dice que él estaba llorando. Pero Dios es amor, ¿verdad que sí? Pero también es fuego consumidor. Con Dios no hay sentimientos de nada. Dios le dice: levántate y deja de llorar por Saúl, porque ya lo deseché. Imagínate que Dios haga por no cumplir o no obedecer o no caminar en la palabra, ya sea un liderazgo, un ministerio X, por no cumplir o no obedecer. Duele eso. Pero Dios le dice: ahora levántate y ve a la casa de Isaí y toma tu cuerno, y al que yo te dijera, a ese tú vas a elegir. Y la Biblia dice que Samuel no quería ir por 2 razones. Primero, porque va a decir los ancianos que se equivocó. Segundo, porque Saúl lo podía matar. Pero cuando Dios manda una palabra hay que obedecer. Nosotros como profetas o como ministros no podemos estar ahí con la gente. Pablo le hablaba a Timoteo y le decía: predica bien la palabra antes de tiempo y fuera de tiempo. Exhorta, rearguye y reprende con doctrina y con amor. Y el hombre para el cuerno. Ojo, iglesia, en el antiguo, cuando se presentaba un hombre de Dios, te lo aseguro que hasta el pelo se le paraba a la gente. Hoy no, la gente no solo emoción, solo lo bueno quiere. Siempre he dicho que la palabra del Señor, la palabra profética, cuando venga una palabra de un hombre de Dios, 3 cosas: tiene que exhortar, edificar y consolar. Hay gente que exhorta pero no edifica. Hay gente que exhorta pero no consuela. Todo tiene que ir agarrado en la mano, porque Dios es un Dios de orden. Y el hombre fue. Isaí, todos vienes en paz. Claro que vengo en paz. Dios ha determinado escoger un hijo tuyo. Siempre va a ser emoción, pero no es para el que corre, sino para que Dios tenga misericordia. Y pasa el primero, seré yo. Y viene Samuel, se le calienta este ser un hijo, y Dios le dice: no. Pasa el segundo, el tercero, el cuarto, tampoco. Samuel, no mires a su parecer. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Y él dice: Isaí, ¿son todos estos tus hijos? No, falta el peladito más pequeño, aquel que está atrás del establo de las ovejas. Mándalo a llamar, porque hasta que no venga no va a haber mesa y no va a haber ungimiento. Lo mandaron a llamar, ni por teléfono ni nada, lo mandaron a llamar. Y ahí venía el dulce cantor de Israel, aquel que era conforme al corazón del Señor, que no necesitaba que le dieran una palmadita o que lo sacaran por YouTube, por Twitter. No, ese que estaba atrás. Y en el verso 13 dice la Biblia que lo ungieron y el Espíritu de Dios no se apartó de él. Y David caminó en la palabra del Señor. Seguimos avanzando, porque hay gente, mi hermano, como Saúl, que no caminó en la palabra profética,
pueblo de Israel que no caminó en la palabra profética fueron desechados, fueron enterrados, fueron cortados y muertos. Cuando usted lee el primer libro de Reyes, capítulo 13, Dios envía a un profeta joven, ¿se recuerda? Con una palabra específica. Y había un rey, quería estorbar la palabra, pero se cumplió la palabra. Y al rey se le quedó la mano seca. Y le ruega al profeta para que ore por él. Y el profeta ora y se la vuelve a enderezar. Pero el profeta, después de dar la palabra, recibió una orden de parte del Señor que caminara donde Dios le dijo. Pero unos hijos de un profeta mayor que quizás se había jubilado, le van a dar la noticia, el chisme. Ahí hay un profeta que dijo esto y esto y el otro. Quizás envidioso fue y le sale al encuentro, porque el profeta menor se quedó sentado. Cuando tú te acomodas y te distraes de la palabra del Señor, hermano, es terrible eso. Cuando usted en la historia, el profeta mayor le empieza a decir: yo soy profeta como tú. Usted sabe toda la historia, desde el verso 20 en adelante, Primero de Reyes 13, 20 en adelante. El hombre le dice que comiera y el joven le dice que no, pero el hombre la convenció. Hay palabras, mi hermano amado, que a veces parecen ser y no son. Por eso Jeremías y todos los hombres decían: hay aquel profeta que dice de parte del Señor y el Señor no ha hablado. Por eso es necesario que usted lea la palabra siempre, camine en la palabra siempre, oiga la palabra siempre, ame la palabra siempre, en todo tiempo. Así como desayunamos, almorzamos y cenamos, así agarra la palabra del Señor. Cuando usted ve la historia, ahí sí vino palabra del Señor al profeta. Digo, por cuanto a él ha desobedecido a la palabra. Usted sabe que este joven murió porque un león se le atravesó, ¿sí se recuerda? Por eso el apóstol Pedro dice: velad, ¿sí? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, viendo a ver a quién devorar. No dice a quiénes, porque él sabe quién sí y quién no. Y lo que le pasó a este. Pero vemos hombres de Dios como Elías, ¿se recuerda? Si se recuerda, primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1 al 24. Con la palabra que él llevaba, Dios hizo cosas extraordinarias. La primera, cuando él suelta la palabra, los cielos se cerraron. Hasta él cachó con eso, porque no había nada, había sequía. Pero como él caminaba en la palabra, viene palabra en el verso 2 y le dice, primer libro de Reyes 17, 2, Dios le habla y le dice: bueno, vete para Kiriat, ¿se recuerda? Porque ya mandé a los cuervos para que te den tu cuscum, tu comida. Llegaban por la mañana, por la tarde. En la noche no se sabe, si no hubiera quedado gordo como nosotros, ¿verdad? Y así iban. Pero se seca el río Kiriat, se recuerda el cuento de Kiriat. Y viene palabra nuevamente y le dice: levántate y ve a Sarepta. Y el hombre obedeció a la palabra, empieza a caminar. Y le dice: ya di orden para que te sustenten nuevamente. ¿Qué es más fácil para usted, que lo manden o que le ordenen? Alguien que... ¿A quién se le ordena nada más? ¿Ah? A mi hermano. Sí, ya comieron, ¿verdad? Después me invita. Son a los demonios, a las enfermedades. Entonces, porque Dios le tuvo que dar una orden a una mujer, es que el hombre decidió. Pero no aquí a ese cara en Guatemala, porque a los cuervos los mandó y ellos rápido le hubieran quitado el cuscún al par de días. Pero no obedecieron. A cambio, la mujer se dio orden. Al hombre se le da orden cuando no entiende. Cuando usted en la historia, la Biblia dice que el hombre llega y encuentra una viuda, una mujer, quizás recogiendo los últimos pedazos de leño para cocinar. Y el hombre le dice: dame de beber. Y la mujer le da agua, y un vaso de agua tiene recompensa. Y después le dice: ahora dame un bocado de pan. Y la mujer inmediatamente empieza a cuestionar, a razonar. Le dice: no tengo, mentiras, ahí tenía. Si en lo poco es fiel, mucho le va a dar el Señor. En lo mucho lo va a poner. Y la Biblia dice que empieza a decir la mujer: solo tengo esto, harina y aceite, para que comamos, amigo, y muramos. Y Elías le dijo: haz como tú has dicho, pero dale primero a Dios, dame a mí primero. Y no escaseó el aceite ni la harina. Yo creo que esa mujer puso una panadería en medio de sequía, en medio de que no había lluvia ni nada. Pero en el verso 17 dice la Biblia, primer libro de Reyes 17, que Elías estaba hospedado en la casa de ella. Y la mujer llega, mi hermano, porque ella tenía un peladito, un hijo, y el hijo se le murió, estaba gravemente enfermo y se murió. Y le va a reclamar a Elías y le dice: has venido a mi casa
a sacar mis iniquidades y a hacer morir a mi hijo. Ella fue la que lo mató al principio por sus palabras. Porque la Biblia dice en Mateo 12, 36 y 37: toda palabra ociosa que en los hombres días darán cuenta en día del juicio. Por tus propias palabras ser justificado y por tus propias palabras ser condenado. Porque no es lo que entra, dice Mateo 15, 11, sino lo que sale, lo que contamina. Por eso es necesario, iglesia, que carguemos la palabra siempre, no solo el labio, sino el corazón, y vivirla. Porque te aseguro que ahí es donde Dios hace milagros. Y el hombre le quita el peladito a la doña y se lleva a su aposento y empieza a clamarle a Dios. Y Dios en su misericordia le devuelve la vida al niño. Y verso 23, 24 se la entrega de 1 Libro de Reyes 17. Y mire la mujer, tan no sé cómo decirle, porque le dice: ahora reconozco que tú eres un hombre de Dios y la palabra que está en ti es verdad. ¿Y por qué la multiplicación? Sino que a veces somos oidores, pero no somos hacedores. Es que cuando caminas en la palabra profética, Dios dice la vida en Romanos que al que cree no que quedará avergonzado. Cuando usted lee la historia del segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 8 al 37, hay otro escenario extraordinario. Iba caminando un hombre de Dios llamado Eliseo y su discípulo escudero llamado Jesse. Y había una mujer, una señora, la tsunamita, ¿sí se recuerda? Cada vez que el hombre pasaba le rogaba, que bueno que hoy fuera así, hoy a punta de pie, que atendieran bien a los hombres de Dios. Le rogaba para que se echara el taquito. Y el hombre iba pasando, no pasaba por molestar, pero cada vez que pasaba le daba la baña. Un momento determinado la mujer quería honrar al hombre de Dios y le dice al marido, porque era una mujer sujeta, no lo hacía a las espaldas: mira, mi amor, este hombre es un hombre santo de Dios. Te pido que le hagamos un aposento, una casa hasta de 2 niveles. Ella quería cobertura, quería protección profética. Y le hicieron el aposento al hombre. Y ahí se quedaba Eliseo. Un momento determinado, quizás en un tiempo de receso, Eliseo, o sea, solo parafraseando, Eliseo le habla a Jesse, a escudero, su discípulo: ven para acá. Esta tsunamita se ha puesto pilas con nosotros, se ha esmerado. Ve y pregúntale qué es lo que le falta. Quiere que hable, porque el profeta tenía cuello hasta con los presidentes de los reyes en ese entonces. Que la unción profética te da, mi hermano amado, puertas por todo, porque es la palabra lo que va a hacer todo. Y el hombre tenía respaldo de Dios y hasta con los reyes. Y le dice: dígale si quiere, hablo con el rey. Y va Jesse y le dice: mira, mi señor me mandó, ¿qué es lo que te falta? Y la mujer: no, todo bien, tranquilo. Pero Jesse, la curiosidad, y llega donde Eliseo. Esta mujer tiene de todo, lo que le falta es un peladito, un niño, un patojo, dicen en Guatemala, bicho dicen en El Salvador, cipote dicen en Honduras, y en Nicaragua dicen chavalo, Costa Rica dicen huila, México le dicen chamaco. Pero Jesse le dice: falta un chamaquito, un peladito. Manda a llamarla. Y viene de la Biblia que el hombre la manda a llamar, y la mujer, bien respetuosa, y solo entró a la puerta de la casa de Eliseo, y el otro todo celoso quería dejarla entrar. Y viene Eliseo y le dice: tranquila. O sea, no tenía problema Eliseo con eso, que le tocaran su manto profético. No tenía problemas. Pero dice la Biblia que él le da una palabra: el año que viene, en este tiempo, abrazarás un peladito, un niño. Alguien se está identificando que Dios hizo un milagro así en este lugar. Y dice la Biblia que la mujer, algo chiviada, ¿verdad? No se burle de mí, mi señor, hombre. Mi marido creo que ya ni dientes tiene, ya estaba viejito. Pero la palabra se cumplió. El tiempo que le dijo el hombre de Dios. Pasó el tiempo y dice la Biblia: los hombres eran como agricultores, tenían tierras. Y el hombre estaba ahí trabajando, quizás con la piocha, qué sé yo. Pero el chamaquito había crecido y estaba ayudándole al papá. Pero en un momento determinado, dice que el niño le empezó a dar dolor de cabeza, de jaqueca.
Empieza a gritar y a gritar mi cabeza. Total de que a veces los padres son más que las mamás, bendecimos a las mamás, ¿verdad? Y se lo manda a llamar a la nana, a la mamá. Y la mamá y se lo tientan las canillas y todo, bebetina, pastilla y nada. Iscamí, como dicen en Guatemala, estiró los caites, murió el patojito. Murió. Y la mujer dijo: esto no vino de mí. Me imagino que ella tenía una, ya yo he ido a lugares donde me dan casas, pero a veces los dueños agarran las llaves. Ella tenía las otras llaves del aposento porque va a meter al niño en la casa del Eliseo. No era tonta, va, y la segunda llave y se va. Y le manda a llamar al esposo. No había teléfono, ¿verdad? Le manda a llamar. Y el esposo, mero serio, tranquila, deja al hombre de Dios. Ella le dice: pasa a ti. Agarra al criado, le dice: bueno, vamos a agarrar el Jairo, y vámonos. No te vas a parar hasta que yo te diga. Y fueron. Y el profeta de Dios, porque todo hombre de Dios tiene que tener visión, revelación, discernimiento. Y el hombre, por el espíritu, por revelación, le dijo: hey, viene la tsunamita. Y viene con amargura de alma. Y Jehová no me ha revelado nada. Hay momentos que Dios no le revela nada a uno. Y la gente dice: ¿dónde es? No, hay momentos que cada rato va a estar profetizando. Si aquí está la palabra más segura. Yo sé, si Dios me dice algo, yo lo hago. Si no, con esto estoy profetizando ya. Total de que la mujer, Eliseo le dice a Jesse: adelántate y pregúntale qué le pasa a esta mujer, si está bien ella, su esposo y su hijo. Y viene y le pregunta. Y la mujer tranquila, porque la mujer sabia edifica su casa, ¿verdad que sí? La necia, ¿qué dice? ¿Ah? Pero cuando habla de las manos, sí, hay mujeres que tiran todo, pero con sus acciones y actitudes destruyen todo. Pero la mujer muy sabia, ella sabía que en este hombre Jesse no había nada. Tranquilo, dice: nada me pasa, se fue. Pero cuando llegó del hombre de Dios, como mucho pueblo a veces quiere que uno le resuelva sus cosas. Nosotros solo estamos para darle un consejo, una palabra. Y si usted cree la palabra, como Elí le dijo a Ana, que el Dios de Israel otorga la petición que hay en tu corazón, y la mujer creyó a la palabra, y por eso salió Samuel. Pero cuando usted lee la historia, la Biblia dice que ella le dice: no te dije que no te burlabas de mí. Esto está tremendo. Pero el hombre le dice a Jesse: bueno, adelanta. Y le dio el báculo. Se recuerda su autoridad. En otras palabras, nadie puede usurpar lo que Dios te ha dado. Tú eres original. Y Jesse va y nada ocurrió. Y en Eliseo le quita y se va. Y la mujer dice: yo no te voy a soltar. Y se va detrás del hombre de Dios. Pero mi hermano, hacer esto es algo profético. Se lo digo por experiencia. Eliseo dice: cuando llegó, dice que sacó a la mujer tras ellos, o sea, cerró la puerta, y solo él y el Señor y el niño ahí. Empezó a clamar, como que fue el milagro que más le costó al hombre, porque dice que estaba clamando por todos lados, hasta que el niño las 7 veces no volvió a tener vida. O sea, cuando tú caminas en la palabra profética, de igual manera Dios va a responder. Cuando sientas que todo está en mortandad, Dios va a obrar. Habacuc decía: aunque la visión tardare, declárala, camina, porque va a llegar. Amén. Lo importante es creer y caminar en ella y vivirla en ella. Porque estos hombres nos dan un ejemplo a nosotros. Podemos ver como aquel hombre centurión, se recuerda de Mateo 8:5 en adelante, que el hombre oyó que Jesús iba predicando y le manda a llamar porque él tenía un criado que él amaba mucho. Y Jesús dijo: yo iré. Y el hombre dijo: no, Señor, no soy digno. Yo soy un hombre de autoridad, tengo gente a mi cargo. Solo di la palabra y mi criado va a sanar. Y Jesús se admiró de esa palabra, man. Y dijo: wow, no he hallado tanta fe, tanta convicción o tantas palabras como este hombre. Este hombre se va a sentar en la mesa de Abraham, Isaac y Jacob. Y van a venir del oriente y el occidente, Colombia y todo el mundo a causa de la fe de este hombre. Miremos aquella mujer Sirofenia, se recuerda de Marcos 7:24 al 30. Esa mujer tenía una hija endemoniada y mandó a avisar a Jesús: empieza a caminar. Y Jesús no le daba palabra. A unos discípulos le dicen: despídela. Pero ella seguía insistiendo, porque sabía que en la palabra que Jesús daba había liberación, sanidad y milagros. Pero aún Jesús le dijo: yo solo vine por las ovejas perdidas de Israel. Y la mujer se postra, le dice: Señor, misericordia por mi hija. No es bueno darle el pan de los hijos a los perrillos. ¿Cómo la está tratando? Pero más sin embargo le dice: Señor, los perrillos comen de las migajas de su amo.
Y Jesús le dice en el verso 30 de Marcos 7:30: wow, por tu palabra se ha hecho. La hija al instante fue libre. Hace días el Señor me decía: una oración lo puede cambiar todo. Una palabra lo puede cambiar todo. Un día lo puede cambiar todo. Una actitud lo puede cambiar todo. Una determinación lo va a cambiar todo. Porque tenemos la palabra profética más segura. Amén. Jesús le dijo a los discípulos, después de que los escogió, en Lucas 9, en el verso 45 en adelante, le dice: y hagan que estas palabras se penetren bien en sus oídos. Y cuando Jesús, antes de partir, antes de irse, la promesa que iban a recibir el poder de su Espíritu Santo. Y usted sabe la promesa que llegó en Hechos 2. Desde ese momento los hombres se le empezaron a levantar. Pero en el capítulo 6 de Hechos 6 había un número de discípulos, había crecido. Qué bueno, pero había mucha murmuración. Entonces los discípulos dijeron: no es justo que la palabra del Señor se quede por desatender a las viudas. Vamos a tomar orden, en otras palabras. Unos van a atender las mesas, otros a las viudas y otros al evangelismo. Y nosotros nos vamos a encargar del ministerio de la oración y de la palabra. Y en esos 7 había Esteban, Felipe y otros hombres más. Y el primero que se lanza al evangelismo fue Esteban. Desde el verso 8, 9 y 10 de Hechos 6 dice la Biblia que no soportaban con el espíritu de sabiduría que hablaba Esteban. Usted sabe cómo se la llevó Esteban, cómo se los trajo desde la antigua, así como me gusta a mí trabajar. Ahorita me los llevé a la antigua. Pero sabe que murió, ¿verdad? Pero vio la gloria al Señor. Pero en el capítulo 8 de Hechos, verso 1 al 15, la Biblia nos relata que había un joven llamado Saulo, del Hechos 8, 1, que consentía la ropa de Esteban. Pero en ese entonces dice la Biblia que hubo una gran persecución. Y los discípulos, mi hermano, no se fueron a acomodar, porque ya tenían el poder de Dios. Ellos empezaron a predicar a diferentes lugares. Pero en el verso 5 me impacta. ¿Sabe qué es lo que pasó en el verso 5? Felipe, un hombre que era lleno del Espíritu Santo, de fe y sabiduría, entró a Samaria a predicar la palabra. Y en Samaria no querían la palabra un tiempo atrás, se recuerda. Pero Felipe entró a predicar la palabra. Dice que la gente estaba, así como está usted ahorita, atenta, ¿verdad? La gente estaba así con la boca abierta, viendo los milagros, las liberaciones que Felipe hacía. Pero había un brujo ahí, y el Espíritu lo convenció, llamado Simón el Mago. Ese engañaba a la gente, como hoy en día engañan a la gente con palabras engañosas. Y la gente decía: este es el poder de Dios, iba tras él. Pero cuando él vio a Felipe, se convirtió y creyó, dice, bautizó, dice la Biblia. Dice que andaba con Felipe, quizá le daba el chance, aunque sea la lectura o recoger la ofrenda, qué sé yo. Pero en el verso 14 de Hechos 8 dice la Biblia que los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron, oiga bien, que Samaria había recibido la palabra. Enviaron a Pedro y a Juan. Verso 15, cuando ellos oraban, la gente recibía el Espíritu Santo. O sea, la palabra, mi hermano amado, es real. Estos hombres no estaban jugando, le creían a la palabra, caminaban a la palabra, y Dios hacía lo demás. Porque su palabra es como fuego, como martillo que quebranta la piedra. Dios no tiene límites. Cuando tú te limitas, Dios no va a orar. Diga conmigo Efesios 3:20. No, ya comió, ¿verdad? Sí. Diga conmigo Efesios 3:20. Así como grita en su casa, pues. Efesios 3:20. Diga conmigo: y aquel que es poderoso en hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Se le quedó? Y aquel que es poderoso en hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Iglesia, Dios nos ha dado el poder para hallar serpientes y escorpiones y para vencer toda fuerza maligna. En su nombre echamos de fuego, en su nombre hacemos milagros. Pero es al que cree. Por eso Pablo decía: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los salvos está en nosotros, es poder de Dios. Yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a hacer vigilia.
Tú que estás aquí, que has venido por primera vez, que has escuchado esta palabra, una palabra en la cual sé que ha ministrado tu espíritu y tu alma. Tú que estás a través de esta transmisión de igual manera, esta palabra ha hecho un rema en tu espíritu, en tu alma. Cuando Dios envía una palabra es con un propósito. Cuando usted lee la historia de Hechos 19, verso 1 al 11, Pablo y Apolos iban por las regiones superiores, y dice que Pablo vio a ciertos discípulos predicando la palabra de Cristo. Pero Pablo, siendo un doctor, el arquitecto, todo, él les pregunta: ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dijeron: no sabemos ni siquiera que hay Espíritu Santo. Pablo los interroga y dice: ¿de qué fuiste bautizados? Juan bautizaba con agua, pero después de él venía alguien que nos bautizaba con el Espíritu Santo. Dice la Biblia que en ese entonces ellos creyeron, se bautizaron. Pablo puso las manos y recibieron el Espíritu Santo y empezaron a profetizar. Por eso la Biblia dice que todo lo que hagamos de hecho, de palabra, es para la gloria de Dios. Pregunto a los que están aquí: ¿ya tienen a Cristo en su corazón? Tú que has venido por primera, segunda, o te han hecho la invitación, si no tienes a Cristo en tu corazón, yo quiero hacerte un llamado a que esta palabra que has oído pueda marcar en tu vida. Jesús dijo: cielo y tierra pasarán. ¿Se recuerda? Mateo 24:35. Mas su palabra no pasará. Hoy es el tiempo, el momento para que tú aceptes esa palabra, amigo, amiga. Tú que estás en esta transmisión, si no tienes a Cristo, escribe: yo quiero a Cristo. Que la palabra tiene vida. Hebreos 4:12 dice que la palabra del Señor es viva y eficaz, y es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos. ¿Tiene la palabra? La palabra tiene poder para obrar. Hay uno de los que están aquí que no tienen a Cristo en su corazón, tiene necesidad del Señor. Yo le invito a que pase aquí al frente, o que estás en la transmisión. La palabra trae vida, libertad, sanidad y milagros. Cuando tú lees la historia de San Juan capítulo 4, verso 45 en adelante, un oficial de un rey que tenía un hijo que se estaba muriendo. A veces la gente busca al Señor solo por la necesidad, y el hombre tenía necesidad de una palabra de Jesús, y llegó. Le dice: Señor, quiero que vayas a sanar a mi hijo. Jesús le dijo: si no hubieras creído en los milagros, hubieras venido hasta acá. Pero le dijo: tu hijo vive. Dice la Biblia que ese hombre se fue caminando de regreso. Al día siguiente que llegó a su casa, le dijeron los criados: hey, tu hijo sanó. Y él pregunta: ¿a qué hora sanó? Le dijeron: a tal hora. Se recordó de la palabra que Jesús le había dado. Hoy ha llegado una palabra sobre ti, sobre tu familia, sobre tu nación, sobre tu ciudad. A Ezequiel se le dio una orden por Dios para que le profetizara a los huesos secos. Hoy profetizo que toda sequedad se va. Hoy profetizo que toda esterilidad se va. Hoy profetizo que toda enfermedad se va. Hoy profetizo que toda atadura se va. Hoy profetizo que toda fuerza infernal se va. Hoy profetizo que cambie la historia de Colombia en el nombre de Cristo Jesús.